Amada Iglesia, buen día. Les invito a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Luego conectaremos con algunos textos del capítulo 1. Dice así la palabra del Señor, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. En esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón que se titula Cristo Jesús, defensa y propiciación perfecta. Cristo Jesús, defensa y propiciación perfecta. Este sermón contiene 3 puntos: una introducción al tema. El segundo punto, el perfecto defensor, que es extraído de la primera mitad del versículo 1 del capítulo 2. Dice así: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El tercer punto del sermón se titula La perfecta propiciación y se extrae del versículo 2 del capítulo 2, que dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El hermano Juan Calvino decía lo siguiente: en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, también debemos ser conscientes de que es nuestro abogado y que sin Él no podemos acercarnos a Dios. Su reflexión era absolutamente terminante. Es imposible poder acercarse a Dios sin un intermediario que defienda la causa. Y sin duda, el hermano Calvino estaba refiriéndose a la teología que sustenta esta realidad. Juan está desarrollando ya un escenario en donde toma la figura de un juicio. Y toma la figura de un juicio porque está apuntando al pecado que había justamente en las personas que estaban atacando a la iglesia con doctrinas falsas. Y esto lo podemos ver haciendo conexión con el párrafo que acabamos de leer. En el versículo 9 del capítulo 1 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si vamos más atrás en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ese es el eslabón de conexión entre el párrafo que hemos leído y lo que venimos hablando. Todos estos falsos enseñadores de la iglesia en el primer siglo, que estaban atestados de la doctrina gnóstica, negaban la realidad de su propio pecado. Y al negar la realidad de su propio pecado, no veían la necesidad de una confesión, no experimentaban para nada un arrepentimiento y nunca podían ver a Cristo como su Señor y Salvador porque no tenían necesidad de una pureza interior. El apóstol Juan, que está actuando justamente como un corrector de estas herejías en el primer siglo, comienza a mostrar la realidad del Evangelio. Y en la realidad del Evangelio y en el mensaje del Evangelio hay un índice celestial que apunta a la realidad de cada corazón y que nos dice latentemente, insistentemente, que somos pecadores y necesitamos el arrepentimiento. Entonces Juan en el capítulo 2 lo que va a hacer es mostrar por qué Dios puede actuar con fidelidad y justicia para perdonar el pecado. Y en esa manera profunda en la que Juan comienza a mostrar que Dios tiene un plan de redimir a los pecadores, muestra cómo lo hace. Y al mostrar cómo lo hace, muestra al personaje que resalta, que es Cristo. Y muestra no solamente a un personaje que resalta, sino a la función que cumple en el plan de la redención. Y lo muestra a Cristo como un abogado defensor. Entonces él toma toda una figura para graficar su enseñanza y es la figura de un juicio humano, una corte. Una corte en donde hay jueces, un acusado y abogado defensor. Y eso lo podemos ver a menudo. En nuestra cultura posmoderna, las personas se distraen muchas veces siguiendo por la televisión los grandes juicios de casos que son renombrados. Muchos invierten muchas horas observando el proceso judicial. Se hace entretenido ver si la defensa es la que realmente puede desequilibrar la balanza o la parte acusadora y ver cómo los jueces resuelven los casos intrincados. Esto es una oferta de entretenimiento del sistema judicial posmoderno que tiende a satisfacer el apetito de esta cultura que está absorta en conocer las sentencias. Pero no nos damos cuenta que por observar solo estos casos se nos pasa por alto la realidad de que todos los seres humanos que nacemos estamos permanentemente frente a una corte judicial. Y es la corte de Dios. Observamos por TV la corte judicial humana y hasta comenzamos a dialogar. ¿Y qué pasará? ¿Encontrarán que es culpable del crimen, de la violación o de cualquier ilícito tremendo como lo podemos ver hoy? No nos damos cuenta de que de la misma manera en este instante estamos frente a un Dios que es juez. No tenemos a los jueces quizás con su ropa, con su toga o como sea la cultura o la costumbre de la cultura de esa área judicial. Pero la palabra de Dios es clara.
Y dice que Dios revela desde el cielo su ira contra toda impiedad a cada instante. Entonces, por estar absortos a cuestiones menores, muchas veces desatendemos el verdadero juicio al cual hay que estar atento. Y es el juicio que permanentemente el Señor está desarrollando para con los que tienen pecado que confesar y no lo hacen. Las Escrituras enseñan claramente que Dios el Padre es el juez justo. Sea amable y acompáñeme al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 18 y el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? La expresión clara de la palabra es que Dios es el juez de la tierra. En este instante Él conoce la verdad de tu corazón. Los humanos somos artesanos en ocultar la propia realidad, porque hemos sido formados bajo una presión social que nos impone una línea a la cual tenemos que ajustarnos para parecer adaptados o buenos frente a sus normas. Y muchas veces, aún en la iglesia pasa esto. Trasladamos esto, el hecho de tener que ajustarnos a una norma, y desarrollamos la capacidad de ocultar lo que verdaderamente tenemos y somos. Es necesario que entendamos que a pesar de que nos atraen los juicios terrenales, Dios está apuntando a la realidad de un juicio permanente en una corte real frente a un juez justo que es Dios, el cual conoce la verdad de tu corazón, más allá de que no haya una sola persona que hoy está sabiendo lo que verdaderamente tenés dentro. Ese es el escenario de Juan. Y ese es el escenario por el cual está tomando de la solapa a los gnósticos y les está diciendo: necesitan reconocer que sí son pecadores y necesitan reconocer de que sí deben confesar, porque no hay forma de poder tener paz con Dios sin la confesión del pecado y sin la abogacía de Jesucristo a favor tuyo, siendo tu Señor y tu Salvador. Si usted es tan amable, acompáñeme al libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 23. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 23 dice lo siguiente: a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero es claro, cuando tomamos un texto del antiguo pacto, cuando tomamos un texto de la antigüedad, observamos a Dios como el justo juez. Él es el juez de toda la tierra. Cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento y cuando nos situamos en el Nuevo Pacto, Dios sigue siendo el mismo, el juez de todos. Y mi amada iglesia, quiero hacer un alto en el desarrollo de la introducción y llevarte a la primera confrontación. Dime, ¿cuál es tu verdadera relación con el justo juez?
Si hay algo en lo cual el humano madura, es en ser artesano de observar el error ajeno. Y es más, sin haber pasado por una universidad, muchos de nosotros somos perfectos jueces de los demás. Juzgamos el por qué hace tal o cual cosa. No obstante, no entendemos que estamos día a día nosotros mismos frente al justo juez de toda la tierra. No solamente que las Escrituras nos enseñan que Él es el justo juez, las Escrituras nos enseñan que hay un acusador permanente en contra de los creyentes. Sea amable y vaya al libro del profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías, el capítulo 3 y el versículo 1, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Si hay una tarea que realiza el enemigo de Dios, es el ser acusador del pueblo santo. Y si hay un objetivo claro que el acusador tiene, es refregar delante de la santidad de Dios nuestro pecado no confesado, nuestra reincidencia en el pecado, nuestra caída en él. Sea amable y acompáñeme al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12, vuelvo a observar un texto del Antiguo Pacto y uno del Nuevo, y note usted cómo la Escritura habla de la misma realidad. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El texto de Apocalipsis habla de la institución de la gloria final, en donde ya la maldad, la muerte, el mismo enemigo de Dios han de ser reducidos y aprisionados en el lago de fuego. Pero hasta ese momento hay una actividad de acusación, y Él es el acusador de los creyentes. Pero no solamente la palabra muestra esto, muestra que toda persona que nace y que toda persona que está viva y que ha vivido están en ese juicio. Sea amable y acompáñeme a 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 1. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Está presentando justamente a Jesucristo, al cual le han sido entregados los juicios por parte del Padre, como aquel promotor de todos los juicios sobre todos los humanos que han vivido y que viven y vivirán hasta el momento de la restauración de todas las cosas. Entonces el escenario escritural es el escenario siguiente, y es el que Juan está pintando. Estamos vivos permanentemente frente a un juez justo, y aún los que murieron o vivieron antes lo estuvieron también. Y aún los que vivirán después de nosotros seguirán estando frente a Él. Y el asunto crucial
es cómo los pecadores injustos pueden justificarse delante de un Dios santo. Ese es el punto central de Juan. Y esto lo está diciendo porque está poniendo las cosas en su lugar. Les está diciendo hay un plan de redención. Es imposible que los que dicen tener comunión con Dios no sientan la necesidad del arrepentimiento y de la confesión y no experimenten el perdón. ¿Por qué? Porque la única manera de poder estar judicialmente aptos, justificados, es acercarte a Dios a través de Jesús, que es el defensor perfecto. El doctor R.C. Sproul, en relación a esto, nos dice lo siguiente: la doctrina de la justificación conlleva un asunto legal de la más alta magnitud. Implica un asunto de juicio delante del Tribunal Supremo de Dios. El más básico de todos los problemas que enfrentamos en calidad de seres humanos caídos es cómo, siendo pecadores injustos, esperamos sobrevivir a un juicio ante la corte de un Dios absolutamente santo y justo. Dios es el juez de toda la tierra. En eso radica nuestro dilema. Él es justo, nosotros injustos, dice el doctor Sproul. Si recibimos de su mano lo que la justicia debe darnos, enfrentamos hoy el castigo eterno del infierno. Eso es lo que nos corresponde. Todos los que están ante el tribunal de la justicia divina son culpables de violar la santa ley de Dios. Ah, no, pastor, eso es para otros. Yo he llegado a un grado de santidad tan especial que realmente me siento libre. No te mientas, no te engañes. A menudo nuestro corazón en sus intenciones viola la ley de Dios. A menudo nuestro pensamiento lo hace. A menudo nuestros dichos lo hacen. Y por ende, nuestros actos. Ese es el dilema. ¿Cómo poder enfrentar el juicio ante una corte infinitamente justa, absolutamente santa? La palabra nos enseña, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3, 9 y 10 lo dice. También cuando leemos la palabra nos dice claramente, y cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Qué difícil es poder entender que haya justificación. Porque la distancia es infinita. Si tú comprendes que Dios esencialmente es infinitamente perfecto, infinitamente santo, y si tú y yo somos verdaderamente honestos con nosotros mismos y nos observamos desde afuera y vemos cómo estamos cargados de pecado e inclinados a cometer la transgresión, entonces seríamos conscientes de la verdadera incapacidad de que haya alguna vez un juicio a nuestro favor. Esto habla de que la sentencia justa que la corte divina debe dictar es castigo eterno en el infierno. Esa es la realidad. Pablo, cuando escribe a los romanos, lo aclara y dice:
porque la paga del pecado es muerte. Pero mis amados, Juan no solamente está haciendo la exposición de la corte judicial, está mostrando el plan redentor de Dios. Y está mostrándole a los gnósticos que verdaderamente ellos desconocen la salvación, porque no van a Jesús. Y aluden tener paz con Dios sin pasar por el abogado primero. La palabra de Dios presenta que no todo es irremediable. No todo está acabado para con los culpables. Si la palabra de Dios no presentase la realidad de una redención en la obra de un sustituto que aboga por los perdidos, estaríamos condenados. Hay que tener en cuenta un personaje más en el escenario del tribunal divino. Hemos hablado del justo juez, hemos hablado de los acusados y de su incapacidad. Hemos hablado del acusador que está permanentemente señalando el pecado y la caída. Pero ahora la palabra resalta otro personaje del cual todavía no habíamos hablado, y es el Señor Jesucristo, quien actúa como mediador, quien actúa como abogado defensor para todos los que confían en Él. Porque a esos que confían en Él, Él les da la salvación. Y es por eso que Pablo, cuando escribe a los romanos, les escribe: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué dice eso Pablo? Porque es verdad que hay un acusador que está señalando, pero permanentemente hay un defensor que nos está acercando al Padre. Pablo, cuando escribe a los romanos, dice lo siguiente: Dios es el que justifica. Así contesta la pregunta: ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Vuelve a preguntar: ¿quién es el que condenará? Y lo responde diciendo: Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 33 y 34. Esta última expresión, la intercesión de Jesús, es la clave de cómo el Señor Jesucristo gana infaliblemente la absolución de todos los que confían en Él. Cristo intercede por los pecadores ante el Padre basándose en su propia sustitución. Esa sustitución fue realizada en una muerte expiatoria. Esa muerte expiatoria es la que pagó totalmente la pena del pecado de todos los que confían en que Él les da la salvación, supliendo de esta manera todas las exigencias de la justicia de Dios. Puesto que Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos los creyentes. Así dice Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 8 y el versículo 32.
El Padre no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por todos los creyentes. También aclara la Escritura que por ellos Dios lo hizo pecado a Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, como lo dice 2 Corintios 5:21. Es por esto que Dios de esta manera en Jesucristo nos justifica gratuitamente por su gracia. Mediante la redención, es el pago de una deuda. Esta redención el Padre la ha planificado en Cristo Jesús, tal como lo dice Romanos 3:24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, Dios nos justificó. El resultado del veredicto divino es que los creyentes son justificados. Los creyentes son justificados, o sea, son declarados justos en esta corte judicial. Y son declarados justos por la fe que tienen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y por este motivo gozan de paz para con Dios, por medio de su Señor Jesucristo, tal como lo expresa Romanos 5:1. Y yo te invito, si eres tan amable, que lo podamos leer. Dice así la palabra: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se resuelve la cuestión judicial. ¿De qué manera un pecador puede ser justificado? Solamente a través de la obra de Jesús, que ha conseguido la justicia perfecta. Entonces, el designio predeterminado del Padre y la aceptación del sacrificio de su Hijo como pago total por los pecados de los creyentes, como pago total por los pecados del pueblo santo, como pago total por los pecados de los escogidos por gracia desde la eternidad. Responde el dilema de cómo el Padre puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está la resolución judicial. Si bien está la incapacidad de nuestra naturaleza caída, y si bien está el derecho en la santidad de Dios y en su justicia de condenar, hay una obra de gracia amorosa. Y es el hecho de que por Jesucristo y en Él, los perdidos tienen paz con Dios. Es por eso que el amor y la justicia de Dios fueron igualmente satisfechos cuando consumó Cristo la redención en la cruz. Y entonces es enfocado en este problema judicial divino que Juan escribe lo que hemos leído, conectado con lo que acaba de decir en el versículo 9 del capítulo 1. Dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan explica que Dios puede hacerlo porque su Hijo es el abogado,
el abogado defensor de los creyentes y la propiciación perfecta por los pecados de ellos. Y antes de avanzar al segundo punto, quiero decirte y preguntarte en esta mañana, ¿hay verdadera confianza plena en Jesucristo como tu Salvador? Y si tu respuesta es positiva, dime por qué abrigas el pecado sin confesar. Este es el corazón del Evangelio. Si tú confías en que Jesús es el Salvador, la vida del creyente debe ser una constante y dinámica descarga de impurezas. El hermano Juan Calvino también decía, y lo cito, el arrepentimiento no solo es el ingreso a la vida cristiana, el arrepentimiento es la vida cristiana. Ese dinamismo en la descarga de las impurezas es el ejercicio diario y permanente de entender que vivimos frente a una corte y que por nuestro amor al Dios eterno que es santo, mi ejercicio debe ser cada día estar expuesto a mi propia maldad, a mi propia impureza, a mi propio pecado y constantemente descargar en la confesión el pecado delante de Él para ser perdonados. Y eso es lo que Juan les está diciendo a los gnósticos metidos dentro de la iglesia. Esto es el Evangelio, no lo que ustedes dicen. Nosotros hemos llegado a la comunión con Dios por la fe en el sustituto, en Jesús. Ustedes hablan de una iluminación y para colmo no se sienten pecadores, ni se creen necesitados del perdón en Él. Y Juan lo que hace es presentar el verdadero evangelio, y el verdadero evangelio radica en la confesión, el arrepentimiento y la confesión permanentes. El aferrarse a Cristo como el sustituto perfecto y gozar de la paz y de la comunión con el Padre para glorificarlo a Él mientras vivimos en el cuerpo. De esta manera, Juan golpea de manera prácticamente destructiva los fundamentos de la herejía gnóstica. En segundo lugar, Juan habla del defensor perfecto. Y usted puede decirlo o puede verlo en la segunda mitad del versículo primero del capítulo 2, cuando dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Juan estaba basado en el escenario legal cuando escribe este pasaje, porque hace una comparación, una analogía a cuando los pecadores llegan ante el estrado de Dios y Jesucristo rápidamente corre para colocarse entre el justo juez y los acusados. Pinta el escenario de un juicio real para que entiendan que hay un abogado que aboga por nuestra causa, para ejercer una defensa real, porque la necesitamos, diariamente la necesitamos. Y de esta manera, Juan muestra cómo la justicia divina se relaciona con la salvación. La persona puede ser salva solamente si es justificada por el justo juez. Si no hay justificación, no hay salvación.
Si usted toma la carta de Pablo a los romanos, que está siendo justamente un soporte de vínculo con el contexto lejano al párrafo que hemos leído, Romanos nos dice claramente que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos en el capítulo 8 nos muestra claramente el trayecto de la salvación desde eternidad hasta eternidad, o de eternidad a eternidad. Y en medio del proceder del Dios que salva al pueblo santo, se encuentra esta realidad. Él en su soberana gracia los escoge en la eternidad para vida, para salvación. Él en su soberana gracia los llama cuando están en la carne, ya vivos. Los llama con un llamado eficaz a que sean de Jesucristo. Pero cuando Él los llama, Él los justifica. Y a esos que Él justifica, a esos Él glorifica. Es necesario entender que no hay salvación sin justificación. Y la única manera de poder ser justificados es aferrarnos a la justicia conseguida por Cristo en la cruz. Es allí donde el Señor expió nuestros pecados, en la cruz. Cuando Juan dice si alguno hubiere pecado, pecado se traduce allí del griego hamartano, que literalmente significa errar un tiro o errar al blanco cuando tiramos. Esto está significando, o esta expresión significa, que la santidad de Dios es la que marca justamente ese centro. Es la que marca la pauta de la conducta moral. Si es tan amable, acompáñeme al libro de Éxodo, capítulo 15 y versículo 11. Éxodo, capítulo 15 y versículo 11, nos dice lo siguiente: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? La esencia del Creador es la que marca la magnitud de su santidad. Y por ende, si Él es santo, es obvio que hay una exigencia de santidad para nosotros que nosotros transgredimos y violamos y no podemos guardar. Acompáñeme a Levítico capítulo 19, el versículo 2. Dice así la palabra del Señor: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Si hay algo que Dios quiso en levantar un pueblo propio para su gloria en la tierra, es para mostrarse a sí mismo a través de ese pueblo santo. Y el pedido de Dios es: ustedes deberán ser santos porque yo soy santo. Esta es la norma moral. Este es el encargo de Dios. Ahí está el centro, ahí está el blanco. Pero el pecado erra ese blanco. La humanidad ha perdido ese modelo supremo. Ha caído en el pecado. Ha transgredido el propósito divino de que mostremos a través de la imagen y semejanza que portamos de Él su persona y que mostremos su santidad. No lo podemos hacer porque caímos en el pecado. Si es tan amable, acompáñeme a Génesis capítulo 6, el versículo 5. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eclesiastés, el capítulo 7 y el versículo 20 nos dice lo siguiente. Eclesiastés 7, 20 dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Allí, en ese grupo, estoy yo. Estás vos. Hemos perdido el modelo supremo. Diariamente violamos los requisitos divinos de obediencia perfecta. Y es esto lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 3. Romanos el capítulo 3 y el versículo 23. Cuando nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando la palabra dice: y si alguno hubiere pecado, la estructura gramatical del griego en el original sugiere que esta situación ha ocurrido en realidad. Podríamos parafrasear la traducción de esta manera: si alguno hubiere pecado, y esto sucederá en realidad. Esto nos da la pauta de que Juan está señalando su mensaje a verdaderos creyentes que caen en la transgresión. Sin embargo, Juan está mostrando el resultado de la corte y está diciéndole a los verdaderos que, a pesar de que sea tan difícil mantenernos en la norma moral de Dios, por nuestra propia incapacidad, por nuestra debilidad y por nuestra naturaleza que permanentemente tiende hacia la caída, no debemos temer a la justicia divina, porque tenemos y ahí dice Juan, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre. Este abogado para con el Padre es Jesucristo el justo. Cuando estudiamos el original, haciendo exégesis de este párrafo, vemos que este abogado se traduce del término paracletos. Este término paracletos se utiliza muchas veces para determinar la obra del Espíritu Santo. Y en muchas partes del Nuevo Testamento se utiliza para hablar de uno que acompaña al otro. Entonces, en el entorno de lo que significa abogado aquí, está hablando de que Jesús es el compañero, el defensor, el consejero que nos ayuda en nuestra defensa frente al justo juez. Y lo hace permanentemente. Cristo es el abogado perfecto. Y de aquí el segundo punto del sermón, el perfecto defensor. Pero ¿por qué Él es el abogado perfecto? Él es el abogado perfecto porque es el Hijo del Padre que juzga. ¿Y por qué es tan Dios como el Padre que juzga? Ellos siempre están en armonía. Sea amable y vaya al Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo 26 y el versículo 39. Dice así la palabra del Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
La palabra está mostrando claramente la sintonía, la armonía perfecta del Hijo con el Padre en la tarea de la redención. Él es el perfecto abogado porque evidentemente es Dios Hijo. Y por ser Dios Hijo, conoce en primer lugar la dimensión de la santidad, la dimensión de la justicia y la exigencia de la justicia divina. Solo Cristo como el Hijo de Dios puede ser la obra que redime al pueblo santo. Por otra parte, no solamente que el Hijo puede ser justamente nuestro abogado, porque conoce la exigencia del justo juez, sino porque Él ocupó nuestro lugar haciéndose carne. Por lo tanto, Él entiende por completo las debilidades humanas. Él entiende por completo lo que experimentan los santos en la carne. Porque Él vino a la tierra como el Hijo del Hombre, totalmente humano. Es más, si usted me acompaña, podemos leerlo en Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 14 y 15, lo que nos detallan de Él. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué puede ser Él entonces el abogado defensor nuestro ante el trono del justo juez? Primero, porque Él es Dios y porque Él en su naturaleza conoce, porque es parte de la esencia santa de Dios y por lo tanto en su justicia infinita conoce la dimensión de la demanda de la justicia del Padre. Pero en segundo lugar, Él fue el sustituto perfecto porque se hizo carne y porque en la semejanza de carne atravesó toda clase de tentación, pero con una gran diferencia a la nuestra y al pueblo que le representaba, que era Israel, el transgresor. Él lo hizo sin pecado. Es por eso que Cristo Jesús defiende ante el Padre solo a aquellos que aceptan su culpa. Y que la confiesan mostrando su desesperada necesidad de perdón. A esos defiende Jesús. Jesús no defiende a los que negocian de una manera superficial su vida de santidad, diciéndole a Dios: yo peco, total, después me confieso. Eso es no haber entendido el Evangelio. Pequemos cómodos, total, después nos confesamos y listo, está todo borrado, seguimos jugando. Cristo no justifica a este corazón, porque no siente su culpa. No le ha amanecido. No hay vida en el que no se arrepiente. No hay vida. La fabrica la vida. La fabrica quizás para poder estar en una sociedad que predica el arrepentimiento. Pero cuando el arrepentimiento no surge del corazón, porque es Dios quien lo concede, de acuerdo a 2 Timoteo 2:26, Dios concede el arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, mi amado, no hay vida.
Cristo Jesús defiende ante el Padre a los que sienten su culpa, a los que desesperadamente necesitan su perdón, a los que expresan que reciben a Jesús, que aceptan a Jesús en su obra y en su persona como el Señor y el Salvador de sus vidas. Jesús es para ellos el intercesor incomparable, que siempre obtiene la absolución completa por sus pecados ante el trono del justo juez. Y termino este punto diciendo, ¿cuál es tu práctica de confesión diaria? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. La principal mentira frente a esta realidad del Evangelio es que vos creas que hoy no tenés algo de qué arrepentirte. Cuando yo llego a ese punto es porque verdaderamente me estoy mintiendo. Porque si el Señor me señala la necesidad del arrepentimiento y de la confesión y yo la niego, yo estoy haciendo a Dios mentiroso. ¿Qué es lo que Juan viene diciendo? Es tan rico este pasaje. La Iglesia Bautista Reformada Corandeo, esta es una iglesia que permanentemente viene y debe practicar el arrepentimiento y la confesión. En tercer lugar, Juan muestra que no solamente Jesús es el defensor perfecto, muestra que Jesús es la propiciación perfecta. Y si sos tan amable, léelo en el versículo 2 del capítulo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Un texto controversial y muchas veces mal interpretado. Pero en primer lugar, déjame decirte lo que significa la propiciación. La propiciación por medio de la muerte de Cristo es una de las doctrinas claves de la fe cristiana. Ella se halla en el centro mismo del plan redentor de Dios. Si eres tan amable, busca Romanos 3:25. Romanos capítulo 3, el versículo 25. Dice así la palabra del Señor, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí está vinculando Pablo la realidad de la propiciación que está ligada a la justificación y que ha sido aplicada a todos los escogidos del Padre que han vivido durante todos los tiempos, porque Él ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los que pecaron en la antigüedad no les era imputado el pecado y no se perdían? No. Esa paciencia que Dios aplicó pasando por alto los pecados del tiempo pasado no es otra cosa más que esperar a que Cristo llegue para que realice la obra con la cual Él se iba a cobrar el pecado de todos los que en la antigüedad pecaron, de todos los que pecaron en el tiempo de la venida del Señor y de todos los que pecarán del pueblo santo naciendo después. Dicho de otra manera, el Dios eterno ha concentrado en la obra de Jesús el pago de la deuda del pueblo santo, de todo el pueblo santo en toda la historia. La obra de la cruz se extiende hacia la antigüedad, pagando la deuda de los antiguos que creyeron que Él iba a venir. La obra de la cruz se extiende hacia adelante, abrazando y perdonando y pagando la deuda de sus contemporáneos. La obra de Cristo en la cruz se extiende hacia adelante,
pagando la deuda del pueblo santo hasta el último creyente que ha de entrar en la iglesia. Es por eso que el término propiciación va unido a la justicia. El término propiciación se trata de una traducción de la expresión griega hilasmos, que significa pacificar, aplacar la ira, satisfaciendo una demanda justa por el pecado. Es aplacar, es pacificar. Esto significa propiciar. Esto significa que la muerte expiatoria de Cristo en la cruz satisfizo las demandas de la justicia divina y por consiguiente pacificó su ira contra los pecados de los creyentes. Las raíces justamente de este término propiciación se encuentran en el Antiguo Testamento, porque el Señor ya lo venía mostrando a través de figuras. En el sistema sacrificial, cuando Él determinó cómo se debían construir los elementos del sumo sacerdocio, ahí habla de que se debía construir el propiciatorio, que era la tapa o la cubierta del arca del pacto. A esa tapa del arca del pacto se le llamaba propiciatorio. Ya la palabra viene en el Antiguo Testamento a través de una figura. El punto es que esa tapa llamada propiciatorio se encontraba entre la Shekinah o gloria de Dios y las tablas de la ley transgredida que estaban dentro de la caja del arca del pacto. Entonces, cuando Dios determina que se construya esa arca, dentro se ponen las tablas de la ley transgredidas por un pueblo rebelde. Y el propiciatorio en donde se rociaba la sangre estaba en el plano intermedio. El sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio que se encontraba entre la Shekinah o la gloria de Dios y la ley transgredida. Y esa era la figura de la futura propiciación de Jesús, quien aplacaría la ira de Dios por el pueblo santo. A pesar de que la sangre de los sumos sacerdotes que se rociaba sobre el propiciatorio nunca pudo aplacar definitivamente la ira de Dios. Y lo dice la palabra en Hebreos. Hebreos capítulo 7, el versículo 26 y 27. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En la antigüedad había una figura de lo que había de venir. El sacerdocio, que no era perfecto, imperfecto, ofrecía sangre y derramaba la sangre sobre el propiciatorio, pero en su imperfección, esa oferta o ese ofrecimiento no aplacaba de manera permanente la ira de Dios. Había necesidad de repetir el sacrificio, pero Dios usó la figura para apuntar la propiciación de Jesús, hecha una vez y para siempre en la cruz. Y por último y para terminar, cuando la palabra dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es clara la Escritura cuando está mostrando que Cristo propicia a todo el pueblo santo dispersado por todo el mundo. Esta expresión identifica la esfera terrenal de la humanidad, en donde Dios tiene dispersado a su pueblo santo.
Este es el pueblo al cual Dios dirigió su amor reconciliador y al que suministró propiciación. La propiciación es real, efectiva, para cada miembro del pueblo santo con nombre y apellido. En Juan capítulo 1 y el versículo 29 dice la palabra así. Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. Jesús propicia al pueblo santo, quita el pecado del mundo. En 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 5 y 6 dice lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En Hebreos capítulo 2 y el versículo 9 dice lo siguiente, y todos estos textos hablan de un contexto en donde el todos y el mundo se refiere a los escogidos del Padre, a aquellos que han sido verdaderamente comprados por la obra de Cristo en la cruz. Porque la cruz de Cristo verdaderamente paga la deuda de las personas con nombre y apellido. Hebreos capítulo 2 y versículo 9 nos dice lo siguiente. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Muchas veces se malinterpreta el término todos y mundo, pretendiendo entender el universalismo a través de estas expresiones. Sin embargo, la palabra en su contexto cercano y en la misma carta está hablando de que esta es la salvación para los que creen en Él. La Escritura es clara y contundente cuando afirma que la muerte de Cristo en realidad satisface de modo total y eterno las exigencias de la ira de Dios para quienes creen, para los que creen, no para los que no creen. Entonces, como en el mundo hay mucha gente que no cree, la salvación no es para todo el mundo, es para los que creen. El término mundo y todos no es cada persona del mundo, sino es todos los que creen dentro del mundo. En San Juan el capítulo 10 y el versículo 11 nos dice lo siguiente. San Juan capítulo 10, el versículo 11, dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por el mundo, su vida da por las ovejas. En el versículo 15 dice lo siguiente: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y él dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Esas ovejas son las que le siguen y por ellas Cristo se ha entregado. Por lo tanto, Él es la propiciación por todas las ovejas dispersas en todo el mundo. En Hechos capítulo 20 y versículo 28, la palabra es clara cuando nos dice lo siguiente. Hechos 20, 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La sangre de la propiciación es la que se derrama por las ovejas del rebaño, y esas ovejas son los que oyen su voz. Por lo tanto, no podemos decir que sea para todo el mundo, porque en el mundo hay gente que no oye y no cree. Y la muerte de Cristo no es para los que no creen, es para las ovejas que creen. Ese es el rebaño.
el grupo de los que creen. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mi amado, quiero terminar en esta mañana invitándote a rendirte ante el Señor, buscando y revisando cuál es tu pecado hoy. En el ejercicio de tu confesión, de aceptar tu culpa y de tener una desesperada necesidad de perdón, ¿cuál es el pecado que no has confesado hoy? Entiende, porque la palabra lo dice, Jesús es tu abogado ante el trono del justo juez. No sigas abrigando tu pecado. Arrepiéntete y confiésalo hoy para ser perdonado y estar en paz con Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu plan redentor no solo existe el justo juez, el juez de toda la tierra, no solo estamos como acusados justamente por nuestra propia maldad y pecado y desobediencia, no solo que hay un acusador que nos señala permanentemente ante tu presencia, que es Satanás. Gozamos en esta mañana de un abogado defensor perfecto que nos propicia de una manera perfecta. Señor, queremos en esta mañana arrepentirnos ante ti, pedirte perdón, decirte que queremos ser miembros del pueblo santo, el pueblo en el cual tú te quieres mostrar, dar gloria a tu nombre, mostrando el resultado de la cruz en una santidad concreta, de obra, de práctica, de mente. Señor, sabemos que cuando resbalamos y por nuestra humana naturaleza caemos, permanentemente tú nos perdonas cuando confesamos nuestro pecado. Y sabemos que Jesús está permanentemente defendiendo nuestra causa hasta el día en que todas las cosas sean perfectas, el pecado y la muerte ya no existan más, y la gloria, su reino, sea establecido de manera definitiva y total. Te rogamos, Señor, ahora al participar de los símbolos, que lo podamos hacer para tu gloria, en pleno discernimiento y en santidad, para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.